Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional. Bueno, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, tenía previsto asistir hoy, pero bueno, hubo cambios en la agenda y próximamente lo tendremos como invitado a Vladimir a la Una. Por lo pronto le damos la bienvenida a Héctor Rodríguez. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por venir. Muy bien. Bueno, sé que el interés fundamental de tu visita al programa es para hablar un poco sobre esta gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro que va a encabezar el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ¿no? Con poderes plenipotenciarios, por lo que escuchábamos ayer del presidente, ¿no? Y bueno, explicar cuál va a ser la diferencia entre lo que se ha hecho hasta ahora y esta misión. ¿Cómo se va a hacer para resolver el problema, por ejemplo, de las colas, resolverlos en paz, como lo dice el documento que se ha publicado, las diferentes argumentaciones en torno a esta misión, resolver el tema del abastecimiento, cómo hacer con la cadena de producción, en fin, todos los elementos que están en torno a esta necesidad de resolver los problemas de abastecimiento. Sí, bueno, buenas tardes. Un saludo a todo el pueblo venezolano, buen provecho. Están algunos saliendo ya de su almuerzo. Y otros entrando. Primero que nada, felicitar a la juventud venezolana. Son 86 atletas que clasificaron a los Juegos Olímpicos. Ayer se cerró el proceso de clasificación, 16 más por encima de lo planificado. Creo que es un éxito que se suma al de ser campeones suramericanos nuevamente del baloncesto, que se suma al cierre del año escolar, que estamos ya en actos de grado. Felicitaciones a toda la juventud venezolana. Un país que sigue echando para adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las inconsistencias de algunos sectores políticos, ¿no? Y creo que esta gran misión viene también como a iniciar una nueva etapa. Estamos cerrando un semestre, que es bueno balancearlo, que es bueno compararlo con las expectativas que se plantearon a inicio del año por los distintos sectores. Como tú sabes, bueno, un sector de la política venezolana, haciendo una lectura de un resultado electoral, planteó que ese era el semestre del cambio del gobierno, de caída y cuentas nuevas prácticamente. Indiscutiblemente las expectativas no las cubrieron. Por el contrario, yo soy de los que opina que hizo mucho daño esa actitud, que nada contribuyó a superar las dificultades. Y por el otro lado, bueno, un gobierno que planteó una agenda económica bolivariana, planteó los CLAP, planteó una mesa de trabajo con los sectores productivos ante una realidad que es la baja indiscutible de los ingresos petroleros. Cerca de 3.400 millones de dólares mensuales de ingreso promedio en 2014 y este año 100 millones de dólares mensuales. Una abrupta caída de los ingresos y ante esa situación de emergencia, pues el presidente Nicolás Maduro planteó un conjunto de acciones, decretar la emergencia económica, sentarse a discutir, a dialogar, a trabajar con los sectores productivos del país, convocar al pueblo para la organización de manera de tener un sistema de distribución que rompa con toda la lógica del bachaqueo, con toda la lógica de la guerra económica. Eso, desde nuestra perspectiva, es lo que nos permitió superar este semestre y luego de la experiencia, luego de un profundo debate con los CLAP, ya tenemos CLAP en 9.150 comunidades, luego un gran debate con el partido, con el Congreso de la Patria, de un gran debate en la Mesa Nacional de Diálogo con los sectores productivos, pues nace esta nueva propuesta que en cierto sentido es continuidad, pero es elevar la jugada, es darle un nivel mayor, es utilizar todas las fuerzas del Estado, las fuerzas civiles, las fuerzas militares, las fuerzas populares, en función de una dirección, vencer de una vez por todas las colas, el desabastecimiento. Por eso el presidente crea la gran misión, una gran misión de abastecimiento seguro, la primera gran misión cívico-militar, y nos está diciendo, bueno, todos sumémonos ahora, ya con esta experiencia acumulada de los CLAP, de la mesa de trabajo con los sectores productivos, en función de esta gran misión. Ahora, teniendo los militares durante todo este tiempo la responsabilidad, buena parte de la responsabilidad en el tema de abastecimiento, de compra de alimentos, de dirección de Mercal, de Pedeval, etcétera, del Ministerio de la Alimentación, viniendo del sector militar la responsabilidad y habiendo fracasado esas políticas, ¿por qué creer que siguiendo en manos de la institución militar esto va a caminar de manera distinta? Lo que pasa es que tú en tu pregunta lanzas una afirmación que tendríamos que discutir, que es que las políticas han fracasado. Eso, bueno, si tú ves las colas, es el reflejo del fracaso de una política. Yo te considero a ti un hombre muy inteligente como para decir que las colas son producto del fracaso de una política y no producto de la baja de los ingresos petroleros. O sea, eso que tú estás diciendo, las dos cosas. Eso que tú estás diciendo es decir que en el año 99 Venezuela se comía más que hoy.
Es decir, que lo que dijo el último ministro de Caldera de Familia, que el 60% de la población está en condiciones de pobreza extrema, es mentira. Es decir, que la desnutrición y el decrecimiento que tenían los niños durante la década de los 90, que se invirtió durante la década de Chávez, tampoco es verdad. Es decir, si yo acepto en tu pregunta una afirmación con la que no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por razones obvias, nadie puede dudar que los niños hoy tienen mayor peso, mayor talla, y no entender la coyuntura a partir de la baja de los petroleros y englobar ahí todas las políticas del sistema de emisiones, creo que no es una pregunta con una afirmación que aspiraba de un periodista como tú. Creo que es una pregunta que tal vez la puedo entender de un diputado de la oposición, pero yo estoy seguro que tú compartes conmigo de que no hay duda, podemos tener todas las críticas que queramos, que el país venezolano, con la fotografía del 98-99, con más del 80% de la población sin pensión, con más del 80% de los jóvenes en edad de estudiar sin estudio, con niveles de decrecimiento en la talla, en el peso de todos los niños de Venezuela, es muy distinta a la Venezuela del 2012, 2013, cuando que yo creo que es un debate aparte, Héctor. Pero ¿estás de acuerdo? No, espérate, no es un debate no. aparte, porque lo en tu que pregunta... Sí, obviamente, yo no estoy aquí para reivindicar la Cuarta República, no se trata de eso, ni de calificar si mi pregunta es inteligente o la tuya no lo es, tu respuesta. En todo caso, es que hay una realidad, hay unas colas, hay una situación de que no se consiguen los alimentos esenciales, claro. Y aquel ciudadano que en este momento está en una cola y se salió y no encontró harina pan, te está viendo y va a pensar, pero bueno, este señor que no vive la realidad que yo vivo. Pero no es una pregunta aparte porque tu pregunta no fue esa. Tu pregunta es decir, las políticas han fracasado. Bueno, yo creo que ha fracasado, hay una evidencia. Por algo se está haciendo esto nuevo. ¿Por qué ha fracasado una política? O sea, para ti es producto de las políticas y no de la coyuntura. Bueno, hay una coyuntura, pero también puede haber un resultado de una política. Eso es lo que quería aclarar. No es un debate aparte. Y por tanto, si lo quieres plantear, lo discutimos. Okay. Mi posición al respecto, si esa es tu posición de que la situación actual es un fracaso de las políticas, es que no estoy de acuerdo. Claro, por como yo no vengo, la idea no es que debatamos, la idea es que yo te haga una pregunta y tú la respondas. Este programa indiscutiblemente es de debate y cada vez que hemos venido hemos debatido sabroso. Indiscutiblemente no estoy de acuerdo con esa opinión, para nada. Tú me preguntas a mí, Héctor, fotografía científica, pon los parámetros que tú quieras, peso, talla, ingesta de alimentos, ingesta de calorías. Bueno, todavía está por verse los impactos de esta crisis alimentaria. 99 versus 2012, yo no tengo discusión alguna que la política neoliberal de los 90 sí fue un fracaso y que la política chavista fue un éxito. Tienes una coyuntura a partir del 2012, 2013, de una bajada estrepitosa de los ingresos petroleros, la reconozco. Te genera una emergencia, la reconozco. Y no solamente la reconozco. Héctor, tú sabes que yo fui crítico de la Cuarta República, fui diputado de la causa R, estuve en el poder petrolero, todo eso. Entonces, ese no es el debate, porque yo no vengo aquí para reivindicar la Cuarta República. Por eso me hizo bulla esa pregunta. A un muchachito de 12 años que hoy no consigue la comida, tú no le puedes decir, pero es que en el 98 estaba mejor. Por eso me hizo bulla esa pregunta y hice la pausa. Un poco para... No creía que esa fuese tu opinión, pero digo, si ese fuese tu opinión, no estoy de acuerdo. Es que no estoy hablando del 98, estoy hablando de hoy. Las políticas de Chávez son acertadas y más si la comparas con la década de los 90. Y a partir de la baja de los ingresos petroleros... Ahora, la otra pregunta, perdona que te interrumpa, es que estas son las políticas de Chávez, lo que estamos viendo. Por supuesto, son las políticas de Chávez, todo esto que ha pasado. Por supuesto, y tienes un corte que tienes que ponerlo en el análisis, tienes que ponerlo de una baja considerable de los ingresos petroleros. Mira, la baja de los ingresos petroleros es como si en tu casa funcionara una economía de aproximadamente 30.000 bolívares un mes, y con eso compras tus alimentos, compras tus medicinas, le das un aporte a tus hijos, a tu abuelita, y al mes siguiente te botan del trabajo y te entran 1.000. Vas a tener dificultades para los alimentos. Claro, sobre todo si no has ahorrado y si he malgastado mi presupuesto, por ejemplo. Bueno, malgastado es una opinión. Yo no creo que malgastado sea construir 1 millón de viviendas. Yo no creo que malgastado sea tener 10 millones de estudiantes. Yo no creo que malgastado sea tener 3 millones de pensionados. Porque eso es parte de lo que te permite sustentar la emergencia. O sea, si tú sacas eso de la... como han denunciado, compras con sobreprecio, que han dicho que se compraron alimentos con sobreprecio. Si tú sacas eso del análisis, entonces me dirás, bueno, el dinero se malgastó todo. Si se malgastó todo, ¿cómo tienes 4 millones de estudiantes con Canaima? ¿Cómo tienes 10 millones de estudiantes? ¿Cómo tienes 3 millones de pensiones? ¿Cómo tienes 1 millón de viviendas? Ponme eso también en el análisis. Pero lo que yo te quiero decir sobre tu pregunta, hagamos el análisis poniendo el corte de la baja de los ingresos petroleros. Es como si esa casa que entra 30.000 bolívares al mes siguiente, porque los botaron del trabajo, entran 1.000 bolívares. ¿Vas a tener dificultades? Sí. ¿Qué hace la familia? ¿Se pone a pelear? No, se junta, se abraza, se quiere y se dice, vamos a echarle pichón, vamos a trabajar, vamos a salir adelante. Y eso es un poco lo que está planteando el presidente. Que tú puedes tener crítica, que las cosas se pueden hacer más eficientes, más eficaces, más transparentes. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que se pueden hacer más eficientes, más eficaces, más transparentes. Lo que no podemos tener duda es que tenemos que ponernos a trabajar. Pero, por ejemplo, fíjate, y el presidente, para terminar tu pregunta, está planteando, desde enero, está bien, hay una emergencia.
Los únicos que creen que no hay una emergencia económica son los diputados de la oposición a la Asamblea Nacional. El resto de los venezolanos, chavistas, opositores, coincidimos que hay una emergencia económica. Y el presidente plantea ante esa emergencia económica varias cosas. Vamos a sentarnos con los sectores productivos. ¿Hay sectores productivos que no son chavistas? No, pero me tengo que sentar con todos ellos para salir de la emergencia. Y le dice a la oposición, siéntense ustedes también. No les estoy pidiendo que se vuelvan chavistas, que voten por Nicolás. Estoy diciendo, en esta emergencia... Sería muy aburrida la política aquí. Sería muy aburrida. Vamos a trabajar juntos. No hubiésemos avanzado muchísimo más si en vez de estos 6 meses estar dedicados a pedir la Carta Interamericana, a pedir la partida de nacimiento en Colombia, a pedir la renuncia, hubiésemos dicho, ya va. Vamos a parar un poquito de aspiraciones, vamos a ponernos a trabajar juntos, vamos a ponernos a producir, vamos a ayudar a los sectores productivos, vamos a ayudar a las comunidades. No estuviésemos a una velocidad mucho mayor. Claro, ahora, pero la ambición pero eso implica, política... si tú le pides ayuda a la oposición, tienes que dar a la oposición también la posibilidad, o a los sectores que no son, a los sectores productivos la posibilidad de decir, mira, esa política económica es equivocada, por ejemplo, esa política de precios es equivocada. ¿Y quién se niega a eso? Bueno. ¿Quién se niega a eso? ¿Acaso la mesa con el sector productivo no ha sido eso? No ha sido un espacio para la discusión, para el debate, para el diálogo sincero. El único que no se ha querido sentar ahí son los actores políticos de la oposición. ¿Y por qué, Vladimir? Vamos a ser sinceros. Porque ellos consideran que es un mejor momento para tomar el poder, por un tema de cálculo político pequeño. Y eso es un error en la historia. Bueno, ante esa experiencia de sentarse y discutir y que los empresarios le digan al vicepresidente, presidente, yo no estoy de acuerdo con esto, y el presidente también tiene la oportunidad, yo tampoco estoy de acuerdo con esto, porque habrá partes de verdades en ambos lados, ¿no? Es que ha surgido esta gran misión. ¿Qué te dicen los sectores productivos, por ejemplo? Hay que tomar control de los puertos. Que hacer una pausa. Lo estamos haciendo hoy, ¿cómo no? Vamos a hacer la pausa y al retorno vamos a explicar un poco la misión y, por ejemplo, se trata, por ejemplo, de tomar rectificaciones, de sancionar aquellas conductas que, por ejemplo, fueron conductas indebidas en la compra de alimentos, en la administración de las políticas en materia de distribución y compra de alimentos. ¿Eso se va a hacer como parte de rectificaciones? ¿Va a arrancar por allí o va a hacerse borrón y cuenta nueva? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Héctor Rodríguez.